A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. A través de este tiempo que mantengo el programa recibo muchas preguntas a mi WhatsApp. El correo electrónico también, desgraciadamente, no puedo contestarles porque me quita mucho tiempo y a veces no puedo individualizar. Entonces voy a contestar ciertas preguntas que son más frecuentes porque generalmente son de preocupación de muchas personas y de muchas mujeres. Una de las cosas que más nos preocupa es el envejecimiento, y cuando nos pasan los años nos vamos viendo ciertas señales en la cara y en el cuerpo, y la gente nos pregunta ¿cuándo me debo hacer una cirugía o cuándo me debo comenzarme a poner productos en la cara? Tengo al doctor Marcelo Vélez a mi lado para contestarme las preguntas. Vamos a hacer un conversatorio. Marcelo, Patricia, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Es un gusto estar contigo. Ligeramente los pacientes preguntan ¿cuándo debo hacerme una cirugía de cara o cuándo me tengo que poner un producto en la cara? Nosotros los cirujanos plásticos nos gusta que el paciente esté seguro de lo que quiere, porque cuando se hacen por novelería o porque mi vecina se ha puesto o mi amiga de la oficina está puesta o mi hermana se puso y le quedó muy bien, viene a ser un problema y a veces vienen las complicaciones porque se equivoca la persona en pedir lo que quiere. ¿Qué recomendarías tú para que esta paciente vaya segura al consultorio y sepa que va a tener buenos resultados, ¿no? Indudablemente que hay que saber personalizar el problema. La persona que asiste a un consultorio o que piensa ir a un consultorio no tiene que guiarse por lo que pasa a su alrededor, tanto en información que es tan abundante actualmente, no solamente a nivel de revistas, sino de medios de comunicación y sobre todo a nivel de medios que son asequibles a través de Internet. Entonces, toda la información no hay que personalizarla, sino tomarle, no hay que generalizar, mejor dicho, sino personalizarla. Entonces, no recibir consejo, ni tener una metodología en ese sentido referente a su propio organismo, de comparación, así sean personas muy cercanas, o que le den consejos, o que piensa que le quedó muy bien cierto tipo de procedimiento o aplicación de productos, etc. Entonces, estar convencida de lo que quiere consultar. Cuando se vea a su propio espejo, decir, esto ya no me gusta, ha pasado el tiempo, yo me veo con estas arrugas, o me veo con este tejido que se me ha colgado, y estoy cambiando mi cara y quiero verme mejor. Entonces, dependiendo de la edad que tenga, pueden ser rasgos de envejecimiento muy tenues que pueden beneficiarse no necesariamente de cirugía, sino de lo que hemos hablado en otras ocasiones, de la utilización de ciertos métodos no invasivos, incluso de utilización a nivel de consultorio. Pero cuando pasa el tiempo y las facciones ya van cambiando de manera más notable y cuando los tejidos se vuelven más flácidos y descendidos, indudablemente, si no está de agrado cuando se vea un espejo, o incluso si alguien muy cercano le dice tienes algún defecto, ¿por qué no consultas?, etcétera, puede ser un consejo bien dado y acudir a donde un médico del que pueda tener referencia, ya sea por otras situaciones o por referencias buenas que tengan de pacientes bien atendidos por un especialista, porque tiene que formar un equipo con su cirujano.
Un equipo no solamente en el sentido técnico, sino de afinidad, o sea, de empatía. Cuando llega al consultorio, si mutuamente médico y paciente forman ya un equipo que les es fácil dialogar, recibiendo las preguntas y dando las respuestas, indudablemente que ya es un buen comienzo. Y de ahí en adelante, si el médico pues está muy bien preparado, es un médico de experiencia, abordará el tema de la pregunta de la manera más concienzuda posible y de beneficio para el paciente. Claro, es importante indicar que el envejecimiento es diferente de persona a persona. Hay personas que son muy disciplinadas, que se cuidan en la alimentación, en el peso, que se ponen protectores solares, que es muy importante en nuestro medio comparado con otra persona, que no se cuida, que le gusta el sol, que no se cuida al manejar, que no se cuida haciendo jardinería. Hay muchas personas que están viviendo aquí en los valles donde el sol es más fuerte, se exponen más a la radiación y no se cuidan. Entonces, cuando ya se producen marcas de envejecimiento o de arrugas en la cara, es mucho más difícil cualquier procedimiento. ¿Qué podrías tú aconsejar medidas para mantenerse jóvenes? Bueno, en la actualidad hay bastante información sobre cómo cuidar los tejidos que no teníamos hace unos años, especialmente en relación con los efectos del sol. Actualmente se sabe, pues indudablemente, que el efecto de la radiación solar es muy dañino y que es acumulable. Lo que uno hace desde la infancia se puede empezar apenas a reflejar en los años ya de juventud o incluso cuando la persona está entre los 30 y 35 años. Una persona que ha recibido bastante sol en la infancia sin ninguna protección no solamente está expuesta a un envejecimiento prematuro, sino a la aparición de lesiones que pueden llegar a ser tumorales a nivel de cara o de partes expuestas, diríamos. Entonces, en la actualidad ya hay ese tipo de productos que pueden ayudar a prevenir este tipo de problemas. Entonces, en las familias es muy importante que desde la infancia los niños tengan el cuidado de sus papás en cuanto a la protección del sol. Y en las escuelas, porque muchas escuelas ahora quedan en los valles o también que en el campo, hay escuelas que los niños van en el campo a las escuelas y deben cuidarse. Así es, cuidarse. Deberían cuidar en la mochila e ir. Andar, tener su protección adicional como son sombreritos o gorras que les disminuya el efecto del sol, por lo menos a nivel facial. Claro, sería importante evitar el sol porque se dice que también los bloqueadores solares están contaminando el agua cuando se meten al mar o a las piscinas. Claro, entonces sería mejor evitar la exposición al sol. Claro, hacerlo a nivel de áreas cubiertas, los ejercicios, no necesariamente al aire libre, no dejar de hacerlo naturalmente porque el efecto del sol también es beneficioso en cuanto a la fijación de la vitamina D, etc. Entonces, pero hacerlo de manera mesurada y con el cuidado necesario es lo aconsejable desde la infancia. Ya en personas de más edad, naturalmente, que pueden cuidarse solas, desde el momento del baño en adelante ya vienen los cuidados para todo el día, como es una limpieza facial con el jabón adecuado, o si es conveniente usar jabón o con limpiadores, y después comenzar la protección solar, por lo menos unas 3 veces al día en nuestro medio, con bloqueadores que tengan una protección por lo menos de 3 horas, que son los bloqueadores totales, o que lo llamamos también bloqueador 100, por ejemplo, que alcanzan a dar una protección a la piel de 3 horas nada más. Después de eso el producto está en su sitio, pero ya no produce el efecto beneficioso de ser un bloqueador solar, o sea, de no dejar penetrar los rayos, especialmente UV, a nivel de la piel, que son los que pueden producir daño. Entonces la utilización de unas 3 veces al día del bloqueador solar va a ayudar mucho. Aquí viene naturalmente el consejo adicional. El bloqueador solar utilizado capa a capa, sin hacerse una limpieza previa, naturalmente va tapando los poros y puede facilitar la aparición de granitos a nivel de la piel. Entonces, después de pasado el efecto de las 3 horas, hacerse una limpieza facial con un paño húmedo y volverse a poner el bloqueador. Ese es el consejo para cuidarse bien en cuanto a la exposición
especialmente si se está al aire libre. Claro, es importante que ahora las cremas hidratantes tienen retinol, vitamina C, y muchas veces esos facilitan mejor las manchas si no se ponen bloqueadores solares. Entonces es importante que si usted está utilizando estos tipos de hidratantes que vienen ya incluido estas sustancias, se ponga el bloqueador solar. O muchas veces hay unas cremas hidratantes que ya tienen bloqueador solar, pero son niveles bajos que en nuestro medio a veces no nos sirven. Hablemos también no solamente de la piel, sino del volumen de la cara que se va perdiendo a través del tiempo. Es normal que pasados los 25 años empieza ya un envejecimiento notorio, que puede dar los primeros síntomas con la aparición de ojeras, con la aparición de líneas de expresión, y también a continuación viene poco a poco a perderse el volumen de los tejidos. Entonces eso es más notorio, especialmente en el tercio medio de la cara. Lo que es el párpado inferior y la parte superior de la mejilla es donde más se nota tempranamente la reabsorción de los tejidos, que no solamente es en la parte de hueso, sino en la parte de la grasa, de los ligamentos, de los músculos. Por eso es que el párpado inferior, especialmente conforme pasa la vida, en vez de tener la apariencia natural que tiene de ser un párpado corto, sin aparición de la ojera en la niñez y en la juventud, después poco a poco va siendo un párpado un poco mayor en cuanto a longitud, con disminución de la proyección del pómulo, la aparición de la ojera, y a la vez que va disminuyendo el volumen de los tejidos a este nivel, se van también descendiendo los tejidos hacia las partes inferiores, apareciendo los surcos nasogenianos, la aparición del jaws, que se llama, o del colgante a nivel de la boca, la aparición de surcos que deforman la parte lateral de la boca, ya no dando la expresión alegre de la cara, sino una cara un poquito triste, y se pierde el contorno de la parte del maxilar inferior, y también la formación de los colgantes a nivel del cuello, que es por la flacidez del músculo cutáneo del cuello. Dependiendo de la edad en la que consideremos, todos estos factores pueden ser o todos a la vez, si ya es una persona de unos 55 o 60 años, o incluso desde antes si la persona ha envejecido más tempranamente, o los otros que son más tempranos, desde los 25 hasta los 35 o 40 años, que son la aparición de lo que comentábamos de las arrugas, de las ojeras, que pueden ser disimulados mediante productos que son utilizables a nivel de consultorio, siempre que sean bien aprovechados y aplicados. Claro, debido a esta pérdida de volumen, lo primero que se hace es tratar de recuperar con ciertas sustancias que son buenas para el organismo, como el ácido hialurónico. Entonces, es la primera medida que nosotros tenemos para mejorar el volumen de la cara que se va perdiendo a través del tiempo. Otra, también estamos utilizando mucho, es la grasa para infiltrar en la cara. Hablemos un poco de esto, que está muy de moda en Estados Unidos especialmente, pero tiene un costo un poco más alto. Sin embargo, a veces es más permanente que el ácido hialurónico, ¿no? Indudablemente, el ácido hialurónico, lo que comentábamos hace poco, y los rellenos en general, de los que se llaman permanentes también, indudablemente son utilizables, pero en volúmenes pequeños. Hablemos en total, por ejemplo, en los pómulos, 1/2 centímetro, en la barbilla a lo mejor 1/2 centímetro o hasta 1 centímetro. Y en total, con una jeringa con un set de 2 centímetros, puede darse un buen soporte a personas que de esa manera pueden beneficiarse para rejuvenecer nuevamente ciertas áreas, pero solamente hasta cierto momento, porque ya la pérdida masiva de volumen que va a lograr cambiar la fisonomía de las personas no va a ser solucionable solamente con un relleno de unos 2 o 3 centímetros que daría el volumen de un ácido hialurónico, por ejemplo. La utilización de cantidades mayores no va a solucionar el problema, porque ya hay flacidez de tejidos. Entonces, ahí viene el momento de utilizar los rellenos más un lifting, o sea, una reposición de los tejidos a
posiciones que debían tener los tejidos en momentos más juveniles. Ahora, para volúmenes mayores, como es el dar nuevamente el volumen a la mejilla, al contorno del maxilar, a las zonas temporales, a la zona entre las cejas o incluso debajo de las cejas o la misma frente, indudablemente que el mejor relleno actual es la grasa de la propia persona, no solamente porque es tejido propio, sino porque el relleno se va a difuminar de una manera más natural y con los volúmenes necesarios, que pueden ser entre 20, 30, 40 centímetros cúbicos en total en toda la cara, para devolver volúmenes generalmente o solos o junto con procedimientos ya quirúrgicos como complemento. ¿A qué edad recomendarías ya un estiramiento facial? Bueno. Aunque pensamos que cada persona envejece diferente, pero más o menos, ¿cuál es la mejor edad? Comenzando con los párpados, que son los que más apariencia pueden dar de envejecimiento. Hay personas que incluso tienen por herencia la aparición de bolsas palpebrales, especialmente en párpados inferiores, en personas jóvenes, incluso antes de los 30 años. En estos casos se pueden hacer correcciones de las bolsas palpebrales, por ejemplo, mediante cirugía que la hacemos por detrás del párpado, sin tocar el resto de la cara. Haciéndolo por detrás del párpado, que es una técnica que se llama subconjuntival, se llega a los sitios donde están depositadas la grasa en las 3 bolsitas del párpado inferior y por detrás se hace la cirugía sin dejar ninguna huella externa. Ese es un buen procedimiento, por ejemplo, para personas que no necesitan hacer nada en el resto de la cara, pero que tienen ya la bolsa en el párpado inferior especialmente. Después, en personas de 35 más o menos, o un poquito más, pero en la década de entre los 30 y los 40, puede haber necesidad de eliminar piel del párpado superior. A lo mejor junto con las bolsas del párpado inferior, que si las mejillas están bien, puede beneficiarse de la técnica retroconjuntival. Eso es en cuanto a párpados. Ya de otras zonas, como es la mejoría de lo que es la cara, que es el tercio medio y el tercio inferior, que generalmente viene a estar complementado por técnicas también para mejorar al mismo tiempo el cuello. Ya son técnicas utilizables más entre los 38, 40 o 45 años. No es que no se pueda hacer después, y muchos pacientes consultan después de los 55 o más años. No es que no se pueda hacer, sino que el beneficio siempre es mayor cuando los tejidos están flácidos pero no tan caídos, porque la piel va a estar en mejores condiciones, tiene más colágeno, la cirugía puede hacerse de mejor manera, un efecto más natural y más duradero en el tiempo. El beneficio de la cirugía, si la persona se opera entre los 42 y 45, fácilmente puede durar 10, 12 años o incluso un poquito más en ciertas áreas y en otras merecer algún retoque pequeño en áreas complementarias. Hablemos de párpado o algún pequeño estiramiento de cuello, etc. Si la persona ya se opera entre los 60 años, indudablemente que ya tiene que hay que ir pensando, por ejemplo, en no solamente hacer la cirugía de lifting facial, o de cuello, o de párpados, o de frente, para devolver las cejas a buena posición, sino hacerlo complementariamente con rellenos de grasa. Claro, lo importante es hacer de acuerdo a las necesidades suyas. Estamos dando un parámetro que es de acuerdo a la experiencia y a lo que pensamos que va mejor. Sin embargo, con estos materiales de rellenos vemos que se retarda un poco la cirugía de cara. Sin embargo, no hay que recurrir tanto a estos materiales de relleno porque ya se viene a deformar. Hay personas que se ven una arruga y quieren enseguida un relleno o quieren ponerse botox en exceso. Esto es porque tienen miedo a envejecer y quieren prácticamente a través de los rellenos mantenerse joven sin pensar que es la flacidez lo que pasa con el tiempo. Ya no es el relleno lo que va a solucionar, sino solucionar es la flacidez, ¿no es cierto? Claro, corregir la flacidez mediante la reposición de los tejidos profundos, que son los que forman el esqueleto, diríamos, tanto de hueso como de partes blandas que vienen a ser lo que llamamos
las aponeurosis y lo mismo los músculos a nivel del cuello. Y la reposición profunda de estos elementos, seguido con la buena posición de los tejidos superficiales que vienen a ser la piel, indudablemente van a darle el resultado mucho mejor que pensar solamente en solucionar su problema mediante rellenos. Los rellenos son buenos hasta cierto momento, pero no toda la vida. Aprovechando que tenemos tiempo, una pregunta que me han hecho es: ¿por qué de cirujano plástico a cirujano plástico cambian las incisiones? O algo que nosotros los cirujanos plásticos nos damos cuenta es, muchas veces en la oreja nosotros sabemos si está hecho bien una cirugía plástica o no. Ciertos detallitos que son importantes tenerlos en cuenta, que desgraciadamente alargan un poco el tiempo de cirugía y los costos de la misma. Sin embargo, son importantes que estos detalles se tomen en cuenta y estén dentro del minucioso proceso que es una cirugía de cara, para que después no queden con estigmas que les vienen a acomplejar a las pacientes y vienen a cambiarse la cara, la distancia del pelo a la ceja, la frente se alarga, queda el lóbulo colgante, hay cicatrices gruesas. Entonces hablemos un poco de los detalles esos que son importantes tomar en cuenta cuando uno se hace una cirugía de cara. Indudablemente que el cirujano de por sí, el cirujano plástico, debería ser una persona, o se intuye que es una persona detallista, pero lamentablemente no todos lo practican, ya sea por tiempo, por costos que le va a representar al paciente, hacen un presupuesto muy limitado, con un tiempo quirúrgico corto. Entonces, esas prácticas van a repercutir, aunque el paciente se halague por un costo menor, van a repercutir con el paso del tiempo, porque el cirujano ha dejado de hacer cierto tipo de procedimientos, no solamente profundos, sino a nivel ya de las incisiones, ha dejado de hacer los detalles que logran que la cirugía no solamente tenga un efecto beneficioso para el paciente en cuanto a la mejora de su fisonomía, sino que las huellas no son llamativas cuando se hace con detalle. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, los defectos que se ven a nivel de oreja. ¿Por qué se ven, por ejemplo, incisiones largas que son llamativas y con el lóbulo alargado? Porque naturalmente no se ha tenido el cuidado de diseñarlas siguiendo la conformación normal de la oreja, no se ha tenido el cuidado de tensar bien los tejidos internos y no depender el estiramiento o reposición de los tejidos de la tensión a nivel de la piel. La piel debe asentarse de una manera muy delicada una vez que se ha corregido lo interno. Claro, o sea, primero tensar los tejidos interiores y después la piel para que no está jalándose, ¿no? Indudablemente, porque pasado el tiempo y con el edema que se produce en las primeras semanas de la cirugía, si los tejidos no están bien fijos internamente, naturalmente va a empezarse a jalar la fijación externa de los puntos, y no solamente la cicatriz se va a adelantar, se va a traccionar, se va a engrosar, se va a colocar en una posición más anterior muy notoria, y los tejidos, si no se han fijado bien, por ejemplo los del cuello, los músculos a nivel de sitios en donde los tejidos son fuertes y que pueden soportar la tensión de fijación, a nivel alrededor de la oreja, en la parte inferior y en la parte de la mastoides, o sea en la parte posterior, en donde se deben hacer las fijaciones. Si no se ha hecho eso, el único tejido que queda soportando todo el peso de la operación es la piel. Y si el cirujano no ha tenido los cuidados necesarios, naturalmente vienen las deformidades, que se ve a leguas que ha habido una cirugía mal practicada. Muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Para ustedes es importante que busquen un cirujano empático con ustedes y muy detalloso, que tenga muy en cuenta todos estos detalles que nosotros les hemos expuesto, que viene a alargar un poco el tiempo de cirugía, pero se supone que el momento que usted se somete a esta cirugía va a estar sana,
o sano va a estar muy bien controlado con los exámenes de laboratorio normal y va a tener todo un equipo de anestesiólogos, enfermeros, enfermeras a su servicio para que usted se mantenga bien con su salud y dé un resultado estético favorable, ya que usted ha hecho toda una inversión, tanto de dinero como emociones, sentimientos, en una nueva ilusión de mantener una cara más joven. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.